Dios me los bendiga, amados hermanos y hermanas que me han estado escuchando y siguiendo esta enseñanza. Hoy nos proponemos a traerles uno de los dos bloques más importantes concernientes a lo que se ha estado exponiendo desde el principio acerca del pecado original. Este bloque y el que sigue son los más importantes, pero es menester exhortarlos a todos ustedes a que recuerden todo lo que se les ha enseñado hasta el momento con toda la evidencia abrumadora de las Escrituras, donde hemos demostrado muchas de las leyes de Dios, algunas de las leyes de Dios, mejor dicho, las cuales ciertamente fueron violadas en lo que sucedió en el huerto del Edén, para que entendamos que no fue una fruta de un árbol del reino vegetal lo que causó en el reino humano, en la humanidad, todo el pecado, la enfermedad, todo lo malo que podemos ver con nuestros ojos. Tenemos que salir de la fantasía que nos ha vendido la gran ramera, madre de rameras, y que todas las religiones evangélicas han adoptado como doctrina, cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Que se ha hablado de ciertas leyes de la palabra de Dios, leyes de Dios, que ciertamente fueron quebrantadas en lo que sucedió en el huerto del Edén. No había todavía una ley escrita, Moisés no había venido, pero las leyes de Dios siempre estuvieron en Dios y son eternas. Y lo que sucedió en el huerto del Edén quebrantó varias de esas leyes que ya hemos enseñado y que por supuesto vamos a aplicar y recordar en este bloque. A esta porción de esta enseñanza le he llamado la caída. Presten mucha atención a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque en el siguiente bloque, donde hablaremos de la simiente de la serpiente, esas son palabras del mismo Dios que le dijo a la serpiente que ella tenía una simiente. Entonces, en ese próximo bloque, que vamos a tratar de traerlo lo más pronto posible, entonces veremos el fruto de todo lo que pasó, que vamos a describir el día de hoy. Y como por el fruto se conoce el árbol, entonces, quien quiera que tenga escamas en los ojos para no ver lo que se está enseñando, pues espero que pueda despojarse de esas escamas, que se le caigan de los ojos y puedan abrirlos. Porque en el siguiente bloque, todo lo que vamos a hablar hoy se va a probar. Y no solamente eso, sino que abriremos un panorama, abriremos una escena, abriremos un cuadro inmenso, donde veremos cómo las cosas van en paralelo, cómo las cosas toman sentido perfecto y concuerdan con el canon completo de las Escrituras y de lo que ya hemos aprendido a través de aquella poderosa enseñanza del misterio de Dios. Sin aquella enseñanza no podríamos entender lo que hablaremos en el próximo bloque. Así que hoy nos vamos a concentrar específicamente en la caída, y después, en el próximo bloque, en lo que trajo esa caída, el fruto de esta caída. Y como les dije, como dijo Jesús, por el fruto se conoce el árbol. Nos daremos cuenta que todo lo que vamos a hablar hoy es ciertamente la verdad y que no lo estoy inventando, y que hay algunos llamados buscadores de verdades que han percibido que estas cosas son así, pero por no conocer todas las Sagradas Escrituras y no tener la revelación del Espíritu Santo,
han imaginado una serie de cosas, han buscado explicaciones personales y carnales para lo que aquí sucedió, lo cual no será en nuestro caso, porque vamos a probar 100% con las Escrituras y con la ciencia de que estas cosas fueron así y tenían que ser así. Así que presten atención al mensaje de hoy y al mensaje o al bloque que le sigue a este bloque. Y allí terminaremos la enseñanza. Y lógico, después de este bloque surgirán algunas preguntas en algunos de ustedes, pero como les he dicho, ténganme paciencia, porque toda pregunta que surja de este bloque será respondida en el próximo, que es el más fuerte, el más importante, el que estará más saturado de escrituras y de eventos relatados en la palabra de Dios, para que ustedes vean que toda la palabra de Dios está plagada de esta gran verdad que vamos a descubrir en estos dos bloques. Así que sin más preámbulos, para comenzar este bloque llamado La Caída, estaremos leyendo un pasaje de la Biblia escrito por el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, y que quiero que ustedes lo pongan como una cabecera para este bloque y para el próximo. No quise hacerlo todo en un bloque porque se haría demasiado largo, pero estos dos bloques son una sola cosa, solo que la he dividido en dos. Primero el acto de la caída y después el fruto del acto de la caída que vindica o prueba que la caída fue exactamente así. Y que las cosas tenían que ser así también. Lo vamos a probar en el otro mensaje. Y yo le aseguro que usted lo va a entender. Y tomen en cuenta todo lo que les he enseñado hasta el momento en este tema. Les leo Romanos, capítulo 9, versículo número 10. Romanos capítulo 9, versículo número 10, y vamos a leerlo hasta el versículo número 24. Es una lectura larga. Así que téngalo usted y puede repasarlo y meditarlo para que a lo largo de esta enseñanza y de la próxima usted pueda ver lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Esto es muy importante. Y dicho sea de paso, quiero recalcar, si es necesario que usted escuche esta enseñanza 2 y 3 veces, hágalo, porque esta enseñanza es la llave maestra para por fin descubrir el misterio de Satanás, que lo vamos a estar enseñando pronto. No es la próxima enseñanza, pero pronto lo vamos a estar develando, y esto que vamos a hablar entre hoy y mañana y toda esta enseñanza nos va a ayudar a ver claramente, por fin, el porqué, la existencia del diablo y por qué su trascendencia hasta después del milenio. Muy importante. Así que les leo Romanos 9, verso 10, y dice así la Escritura, y óigalo atentamente. Este pasaje es un pasaje que va a trascender y va a mantenerse en esta enseñanza y en la próxima, y lo vamos a entender claramente. Y no solo esto, verso 10, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Habían 2 personas en ese vientre, y antes que hubiesen hecho bien y mal, ya Dios diría que el mayor serviría al menor, y que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
¿Qué pues diremos? Diría un hombre carnal. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, mire, Faraón es un tipo del diablo, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Interesante. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, conversando Pablo, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, que me escuchas en cualquier parte que te encuentres, oh mujer, donde quiera que estés, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí está la palabra. Verso 21. Seguimos, verso 22 hasta el 24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, recuerden lo que hablamos, que todo el mal y toda la maldad y todo esto tenía que manifestarse para poder Dios mostrar sus atributos, manifestar sus atributos? Y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Todo esto Dios lo sabía. Ese es su consejo predeterminado, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces tenemos vasos de honra o vasos de vergüenza y vasos de honra. Tenemos vasos de ira, vasos de misericordia, y estos vasos de ira han sido preparados para destrucción, y Dios, así como usted y yo soportamos la maldad de las personas que nos rodean, Dios ha soportado por siglos la maldad de los hombres que se rebelan contra Él y llenan de violencia, de pecado y de inmundicia su creación. Así que es un buen pasaje para que usted lo medite, lo lea, porque este pasaje ha confundido a muchas personas y muchos estudiosos y teólogos que aparecieron en la Reforma y comenzaron a inventar doctrinas basadas en sus propios pensamientos y entendimientos, sin ningún tipo de revelación del por qué estas cosas tenían que ser así. Ese no será el caso de ustedes. La sabiduría que les está siendo comunicada supera a cualquier otra cosa que haya escuchado el hombre
y ustedes, como dice la palabra, que Dios hace sabio al sencillo, podrán estar por encima de todos estos eruditos estudiosos que inventaron doctrinas confundidos con las palabras que acabamos de leer. Nosotros iremos más allá y entenderemos la mente de Dios, lo que está en la mente de Dios, lo que estuvo en la mente de Dios. Entonces, yo quiero presentar este bloque como una especie de conversación y casi como una queja, porque la verdad, hermano, es que me cuesta creer cómo la gente piensa de este pasaje que vamos a leer. Vamos a leerlo. Génesis 3, Génesis capítulo 3, verso 1 al 7. Muy importante este pasaje. Dice la Escritura: pero la serpiente era astuta, escúchelo bien, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Otra palabra para fijarse bien, dice, la cual dijo a la mujer, o sea, ¿qué habló? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Conocía el mandamiento de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, entablando una conversación con ella: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces, pero del fruto, oiga esto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Usted se fija, ese no fue el mandamiento que dio Dios a Adán antes que tuviera su cuerpo de carne. Entonces dice la Escritura, verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, llamando a Dios mentiroso. Estamos viendo la conversación, y este medio lo estaba utilizando la serpiente para lograr su objetivo, y le presentó algo muy interesante. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, oiga esto, y seréis como Dios. Esta cosa es interesante. ¿Se acuerdan cuando Satanás dijo, seré semejante al Altísimo? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando todo esto se le dijo, la mujer se quedó mirando ese árbol que hablaba, a ese animal. Recuerden que el árbol del conocimiento prefigura a un ser que estaba presente allí, y el árbol de la vida a un ser que todavía tenía que venir en el futuro. Pero todo se mantuvo según el lenguaje que le fue entregado a ellos para que hablaran de esa manera, y el lenguaje según Dios le mostró a Moisés que tenía que permanecer para esconder esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y lo que vio ahí fue muy atractivo y codiciable, porque dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya hemos hablado de eso en el bloque pasado. Y tomó de su fruto y comió. Y luego, inmediatamente, esa palabra comió involucra un lapso de tiempo.
Y cuando ella aprendió todo eso e hizo lo que hizo, dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y nótese que cuando ella comió todo siguió igual. Ella no se dio cuenta de que estaba desnuda ni nada pasó. Fue cuando ella dio a comer, cuando ella enseñó esto y su marido lo aprendió y lo probó y lo hizo y comió así como ella de ese mismo fruto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, inmediatamente tapando los miembros culpables del acto que habían cometido. Así que ahí leemos la porción que vamos a estudiar el día de hoy y que vamos a sacar conclusiones de esto. Finalmente les quiero leer, antes de empezar, pasaje de Daniel capítulo 12, verso 8 al 10. Dice la Escritura, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, ciertamente. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero escuche esta frase, pero los entendidos comprenderán. Así que, hermanos, esto no es para todos. Y esto se refiere a las palabras que Dios había hablado a Daniel acerca de su pueblo, porque Daniel estaba preocupado acerca del pueblo de Israel. Pero el Señor Dios Todopoderoso les dijo estas palabras a Daniel porque algunas cosas él no las había entendido. Y Dios le dijo a Daniel que esas palabras estarían cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y nosotros estamos en el tiempo del fin. Y muchas de estas cosas han sido selladas y cerradas por Dios. No ha permitido que se sepan ni se comprendan, y súbitamente en este tiempo, en los albores del regreso de nuestro Señor Jesucristo, está esto floreciendo y siendo entendido y comprendido por aquellos llamados los entendidos. Así que yo quiero presentar esto como una conversación, tratando de usar la lógica, hermanos. Usemos la lógica, por amor de Dios. Tratemos de usar un poquito de sentido común, porque se nos ha engañado de una manera impresionante. Cuando yo estaba pequeño, en la escuela, y eso lo enseñaron a todo el mundo, en la escuela nos enseñaron la existencia del hombre, cómo fue que apareció. Y la enseñanza que usó la ciencia y la educación para darnos el entendimiento de esto fue una teoría. Nos metieron en la cabeza una teoría como una verdad y nos programaron para creer las barbaridades que la gente ha estado anunciando acerca de la Biblia. ¿Sí? Nos enseñaron cosas totalmente ilógicas, y la religión, en la religión nos enseñaron la otra parte, ¿no? Porque en la ciencia nunca se nos dijo
que Dios había creado al hombre, sino que utilizaron una teoría llamada la teoría de la evolución para explicar la existencia del ser humano, y que nosotros los seres humanos somos descendientes de los monos y provenimos del mono, porque han hallado que el mono es sumamente similar al hombre. Ustedes lo saben. Y la religión, por otro lado, nos ha enseñado una serpiente parada sobre la punta de su cola y conversando con una mujer. Póngase a ver eso y medítelo un ratito. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Eso es una locura. Y lo que yo les voy a enseñar es locura para ellos. Pero dice la Escritura que lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Así que yo les voy a enseñar la verdad sobre todas estas cosas. Porque la teoría de la evolución que habla de que el hombre proviene del mono no fue un invento sin pruebas o sin algún tipo de investigación. Este hombre Charles Darwin, que ideó esta teoría, que es una teoría que no se ha podido comprobar, lo hizo basado en ciertos factores científicos que el hombre ha descubierto, químicos, el ADN, por ejemplo. Y eso debemos hacernos esta pregunta, porque ya entre hoy y mañana nos vamos a dar cuenta por qué nosotros somos así. Donde la ciencia ha descubierto que el ser humano comparte el 99% del ADN con el chimpancé. Entonces, como nadie conoce la Biblia y nadie sabe qué es lo que pasó, entonces ellos inventan eso de que provenimos del mono. Pero nos toca a nosotros, los hijos de Dios, los entendidos, entender cómo el ADN de un animal fue traspasado a la raza humana. Porque el hombre, conforme a la Escritura, fue hecho según la imagen y semejanza de Dios, pero fíjese, cuando se le dio un cuerpo de la tierra. Y todos los animales de la tierra provienen del polvo de la tierra. O sea que la misma materia prima que utilizó Dios para crear a los animales, las bestias de la tierra, fue la misma materia prima que utilizó Dios para darle un cuerpo a su hijo Adán, el primer hombre. Lo cual confirma Pablo diciendo, el primer hombre, Adán, es de la tierra. Pero el segundo hombre, que es Jesús, es del cielo. Dios no utilizó ninguna materia prima creada, sino que Él simplemente apareció por creación en una célula microscópica, invisible, un huevo ya fecundado en el vientre de María, una creación directa del cielo. Vino del cielo y no de la tierra. ¿En la diferencia? Entonces, hay cosas que nosotros compartimos con los animales, pero el ADN del mono no tiene por qué estar en nuestros cuerpos. Pero ¿cómo fue que pasó eso? ¿Cómo entró ese ADN de los chimpancés a la raza humana? La respuesta la tienen las Escrituras, pero han sido cerradas y las vamos a abrir como nunca se han abierto. Y recuerden, el próximo bloque tendrá para ustedes todas las respuestas a cualquier pregunta que surja de este bloque. Pero tenemos que ir poco a poco. Por eso dije que eso que nos enseñaron en la escuela de que el hombre viene del mono, todo el mundo cree eso. Nadie enseña en la escuela que Dios fue hecho
además que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, ni tampoco lo enseña la religión. De cierta forma lo enseña, pero lo contradice con la ciencia. Entonces, la materia de la religión, que yo estaba en el colegio católico, ahí me enseñaron eso, y lo de la culebra que camina sobre la punta de la cola, saltando, me imagino saltando por ahí. Una locura, esta cosa es una locura, que venimos del mono y que la serpiente era una culebra hablando con una mujer, y usted lo ve en las figuritas de los católicos por todas partes. Entonces, a veces yo siento que quisiera como quejarme con esta cuestión. Me entra como un celo, quejarme de las religiones, quejarme delante de Dios por todas estas cosas que han cerrado y han sellado la mente de los hombres y los han cegado totalmente. Y usted verá, hermano, hermana, cuando termine de escuchar esta enseñanza completa hasta el final, usted verá que esto no se encuentra por ninguna parte. Que algunos han despertado y han dicho, no fue una fruta, pero entonces no lo pueden colocar conforme a la Escritura. Entonces, por no entender esta revelación, muchos se vuelven ateos, y eso me duele, porque los he escuchado hablar. Muchos se han vuelto ateos por causa de esta fantasía que han tomado para enseñar estas religiones, por no entender la revelación del Espíritu Santo acerca de este pasaje que acabamos de leer de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Dios quiso que fuera así, Dios lo cerró de esa manera. Pero créame, los apóstoles estaban muy claritos en esto. Lo que pasa es que lo que sucedió con Eva sucedió con la iglesia, y se perdió esta revelación, se perdió este conocimiento. Y cuando salió la reforma, prácticamente no sacó, lo único que sacó es que el justo vivirá por la fe. Porque en los mismos pecados de su madre cayeron las denominaciones. Se trajeron la doctrina de la Trinidad y un montón de cosas, y salieron un montón de corrientes diferentes de pensamiento para tratar de explicar las cosas de Dios mentalmente. Entonces muchos se vuelven ateos cuando escuchan esto de que el relato que acabamos de ver, y que por culpa de esta fruta que supuestamente Eva se comió, entonces vemos toda la injusticia y vemos todo el pecado en el mundo y la maldad. Entonces ven a Dios como un Dios sádico que se complace en el sufrimiento y que es injusto, trayendo la muerte al mundo por una fruta. Entonces yo no los culpo, pero yo me quejo y digo, ¿dónde está la gente que pueden explicar esto para que estas personas puedan ver que no es como ellos piensan? Yo quisiera encontrar a alguien que pudiera acompañarme en esto y enseñar estas cosas, porque hermano, estas cosas son para el tiempo del fin. Esto es parte del evangelio del reino de los cielos para nuestro tiempo, lo que les enseñé acerca de los extraterrestres, lo que les he estado enseñando acerca del misterio de Dios. Este es el evangelismo del tiempo del fin. La palabra de Dios tiene que superar toda ciencia. El predicador del evangelio tiene que superar todo científico, superar todo teólogo. Tiene que ser superior la revelación de Dios al conocimiento humano, terrenal y carnal. Entonces por eso Dios ha querido que estas cosas se sepan ahora. Como dijo Dios a Daniel, que en los últimos días la ciencia aumentaría en gran manera. Y lo estamos viendo a nuestro alrededor. Pero Dios ha sido superiorísimo y nos ha explicado qué significan esas luces y esos artefactos que vuelan por el cielo. Dios nos ha explicado de sí mismo, nos ha quitado del corazón la Trinidad
nos ha quitado del corazón las doctrinas carnales acerca de Dios y se ha manifestado y nos ha dado a entender lo que la palabra de Dios dice de Él mismo. Así que en este y en el próximo bloque se darán todas las respuestas a el origen de todo lo malo desde que Adán fue creado. Y yo necesito recordarles que el mal ya se había manifestado, pero no en la raza humana, en este momento en que la serpiente se acercó a Eva. El mal ya se había manifestado el día en que Lucifer cayó, el día en que Lucifer se rebeló contra Dios. Fue la primera manifestación del mal. Fue antes de que este siglo fuese, antes de que esta humanidad apareciera. Entonces, una de las formas en que podemos entender esto, tenemos que empezar a involucrar a Satanás en esto. Es cierto que habrá una enseñanza acerca de este personaje, pero tenemos que involucrarlo porque él está involucrado en esto, él está metido en esto. Y una de las cosas que quiero decirles, para que se graben en la mente y su corazón, es que Satanás es un antitipo de Dios. Así como Dios recibe adoración, Satanás también recibe adoración y es llamado Dios por las Escrituras. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo lo llama Dios a Satanás. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Dice la Escritura: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, oiga esto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Grábese esas cosas. Grábese esas cosas. Es muy importante este personaje de Satanás. No podemos entender la Biblia completa si no entendemos a Satanás. Y cuando terminemos esta enseñanza, usted tendrá un entendimiento adicional acerca de Satanás que lo va a llevar a entender la enseñanza de su misterio. Y después de eso, hermano, usted va a dar un paso muy grande hacia el cielo. Y le va a ser mucho más fácil entender las Escrituras cuando las lee. Porque Satanás ha estado involucrado en todo lo que Dios ha estado involucrado en las Escrituras. Eso lo vamos a probar después. Mañana tendremos, el próximo bloque tendremos mucho de eso. Entonces, Satanás es llamado Dios por Pablo. Entonces, como existe un billete de dólar verdadero, también existe un billete de dólar falso. Ambos tienen el atributo de ser billetes, pero uno es verdadero y el otro es falso, y cuando es descubierto es desechado. Entonces, tenemos un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, y tenemos un Dios falso porque recibe adoración. El mundo está adorando al diablo, y en toda denominación, comenzando del catolicismo romano, están adorando al diablo sin saberlo. El Dios que ellos invocan es el diablo, porque lo están adorando conforme a sus ritos, credos y dogmas, y no conforme a la palabra. Así que tenemos un Dios verdadero y tenemos un Dios falso. Tenemos un Dios eterno y tenemos un Dios que tuvo principio y tendrá final. Un Dios temporal, que es, como dice Pablo,
el Dios de este siglo. ¿Cómo fue que se convirtió en el Dios de este siglo? Eso lo sabremos entre hoy y mañana. Entonces, otra cosa es que Satanás comparte un atributo con Dios, para que ustedes lo vean. El atributo de Padre. Esto es importante. Ya sabemos que Dios es nuestro Padre y que Él se quedó con ese atributo, el Dios invisible que habita en la luz inaccesible que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Él es Padre, porque de Él proceden todas las cosas. Oiga esto, absolutamente todas, inclusive Satanás procede de Dios porque Dios lo creó. Pero fue Satanás instituido por Padre también, y Jesús lo llamó Padre, y no podemos desechar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que, por cierto, para entender todas estas cosas, tenemos que tener a Jesucristo presente en todo, porque de sacar a Jesucristo del cuadro, todo lo echamos a perder. Juan capítulo 8, verso número 38, para que ustedes que vean que Jesús llama Padre a Dios, su Padre, y llama Padre al diablo. O sea que ambos tienen el atributo de Padre. Entonces, si ambos tienen el atributo de Padre es porque ambos deberían tener hijos. Es importante porque en el Génesis vamos a ver muchas cosas. Pero mire lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 38. Y dice la Escritura. Mire lo que dice. Aquí hay dos padres aquí. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Okay? Interesante. Son las palabras de Jesús. Yo no estoy inventando nada. No le tenga miedo al diablo. No tenga temor de descubrirlo. Porque Él ha infundido temor en todas las congregaciones del mundo. De tal manera que la gente no quiere estudiarlo, no quiere descubrirlo. Y jamás podrá hacerlo. Pero hermano y hermana que me escuchas, me conozcas o no me conozcas, tú tendrás el privilegio de poder entender y comprender la existencia y el propósito de Satanás y descubrirlo por fin. No habrá excusa después de que esto sea descubierto. Entonces, yo no estoy inventando esto, son las palabras de Jesús que las leemos y las pasamos por alto. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, o sea, de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, oiga esto, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme. Acuérdense, en el Génesis sale el primer homicidio de la historia. Se lo voy adelantando desde ahora porque eso es parte del próximo bloque. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. O sea, esto no puede estar más claro. Satanás es un padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Es importante. Un padre tenemos que es Dios. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre
fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces dice lo que leímos la vez pasada: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y finalmente, lo dice todo, dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Vemos? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque él en un tiempo estuvo en la verdad y no permaneció. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, ahí está la palabra. Toda mentira es engendrada por Satanás. Está la palabra. Así que ya hablaremos de este tema. Pero lo que quiero que ustedes vean es que tanto como Dios es Padre, el diablo también es Padre. Y miren, es padre de mentira. Dice que es homicida desde el principio, es padre, de él procede la muerte. Porque él fue el primer homicida que hubo desde que Dios hizo su creación. Eso es parte ya de la otra enseñanza del misterio de Satanás. Pero les digo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, si el diablo es padre, es porque tiene hijos. Entonces nosotros tenemos que ir recordando esas cosas para que cuando yo les diga y les revele el próximo bloque, ustedes vean el cuadro tan clarito que caigan de rodillas dándole gloria a Dios por haberles mostrado semejante cosa. Entonces, de Dios proceden todas las cosas. Entonces Dios creó a Satanás. Entonces del diablo procede todo pecado y aún la misma muerte. Como lo vemos en Hebreos capítulo 2, verso 14. Mire lo que dice. Hebreos 2:14, ya lo hemos leído. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Ven? El imperio, el emperador de la muerte. Esto es al diablo. Ahí está la palabra. Entonces, cuando volvemos a Génesis, que yo tengo que leer una palabra aquí después. Vamos a conversar de esto, hermano. Vamos a estudiar a la serpiente. Vamos a volver a Génesis. ¿Qué dice la Biblia de la serpiente? ¿Qué dice el hebreo de la serpiente? El capítulo 3 de Génesis, verso 1. Primeramente dice, pero la serpiente, viene de la palabra Nahash. La palabra Nahash, traducida serpiente del hebreo, escúchelo, es un sustantivo masculino. O sea, en nuestro español decimos la serpiente, que es un sustantivo femenino. No sé en inglés, pero en hebreo, que es el texto original de la Biblia, la palabra serpiente es masculino. Y vale la pena aclarar que ese nombre se lo puso Adán porque Dios le puso nombre a todas las bestias del campo, a todos los animales. Adán le puso nombre a todos ellos. Adán era profeta, hermanos, recuérdelo bien. Él era hijo de Dios.
Y él le puso nombre a todos los animales y a todas las bestias del campo. Y él fue el que le puso a la serpiente el nombre que tiene que estamos hablando aquí. Y el nombre en hebreo es masculino. O sea que debería traducirse el serpiente. Para entender que este animal sencillamente era un macho. ¿Okay? Estaba presente allí con un propósito. Entonces, vamos a seguir leyendo. Mire, vamos a estudiar la serpiente. Una de las cosas que tenemos que entender también, porque Dios creó este animal muy particular, es que la serpiente es tipo, o sea, Dios lo creó para prefigurar a Satanás. Para que usted vea, la serpiente es un tipo de Satanás y prefigura y apunta a Satanás, que fue quien la inspiró. Él estaba ahí presente para que se hiciese lo que se iba a hacer, para que ocurriera lo que iba a suceder. Entonces vamos a leer dos pasajes de la Escritura que nos hablan de la serpiente, y después que los leo vamos a pasar al segundo, a la parte número 2 de este bloque, para explicarles un poquito más acerca de esto. Es para que ustedes entiendan que esta serpiente era única en su especie. No había otro animal semejante a la serpiente, o sea, o igual a la serpiente. Era un solo animal, un solo animal. Entonces vamos a verlo, Apocalipsis 12, verso 9. Se lo digo porque las culebras son llamadas serpientes, y Dios creó muchas especies de culebras, víboras y culebras no venenosas. Había muchos reptiles que Dios creó, usted sabe eso. Pero esta serpiente no era un reptil, era única en su especie. Después Dios la maldijo y sucedió algo bien particular con la serpiente después que cumplió su propósito. Dios ni siquiera la mató, para que ustedes sepan, y merecía la muerte conforme a la ley. Todo esto nos habla de cómo Dios trata con el mal, ¿verdad? Cómo lidia a Dios con el mal. Entonces leamos Apocalipsis 12, 9. Dice la Biblia: y fue lanzado fuera el gran dragón. Es un animal que después hablaremos. Dice, la serpiente antigua. Qué interesante. La serpiente antigua. Y la misma Biblia me da referencia a Génesis 3:1. Entonces, aquí el Apocalipsis llama a Satanás la serpiente antigua, que según vemos en la Escritura es un animal creado por Dios. Solo dice ahí, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. Pero esa serpiente tipifica o prefigura a Satanás, representa a Satanás, y por eso el Apocalipsis la llama la serpiente antigua. La palabra antigua es un adjetivo. Eso no lo puso el Espíritu Santo allí solamente por ponerlo como capricho, sino para identificar a Satanás con aquella serpiente antigua, la que estuvo en el huerto, no con las culebras que hay por ahí que aparecen en el patio de su casa o aparecen aquí en el patio de la mía. ¿Ven? Una serpiente antigua. Y como por si fuera poco, esto se repite en el Apocalipsis, que es importante para entender esto del misterio del diablo. En el Apocalipsis capítulo 20, verso 2, dice la Escritura, antes del milenio, verso 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Todo eso lo vamos a hablar en su momento. La serpiente
antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces tenemos suficiente con esas dos porciones del Apocalipsis, que me dice una hermana que cuando vamos a enseñar el Apocalipsis, yo le dije que mientras vamos enseñando todo esto, vamos a ir sacando referencias del Apocalipsis, porque el Apocalipsis está 100% conectado con el resto de la palabra, con el resto de la Biblia. Entonces acabamos de sacar dos referencias que repiten la palabra serpiente, ¿qué? Antigua, porque había una, era única en su especie. No digo el gran dragón, la serpiente, Satanás, no, la serpiente antigua que existió por un tiempo y luego fue desaparecida, fue escondida por Dios. Y nunca más se verá un animal así. Pero ya ustedes se darán cuenta que todo esto tiene que ver, está conectado con el diablo. Entonces, la serpiente viene siendo un tipo de Satanás. Porque la serpiente era la especie o el animal que representaba la especie más elevada del reino animal. Número 1. Entonces, Satanás es el ser más alto creado por Dios. Así mismo como la serpiente antigua era el animal de la especie más elevada del mundo animal, del reino angelical y de toda la criatura, Satanás era el ser creado más alto que había. Era la especie de ángel, por así decirlo, o la jerarquía de ángel más alto que existía cuando Dios lo creó. Es más, en Judas se le llama potestad superior. Que no se puede blasfemar contra potestades superiores, y ahí se refiere a Satanás. Por eso el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él cuando disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, sino que le dijo: el Señor te reprenda. No tenemos un enemigo pequeño, hermano. Jesucristo lo llamó el hombre fuerte. Tenemos un enemigo poderoso. Entonces, así como la serpiente era el animal más astuto, era la especie más elevada de animal, y que solamente era uno, porque fíjese, Dios hizo serafines, querubines y muchas clases de ángeles, pero Satanás era uno solamente en su especie, es uno solo. Cuando cuando Dios creó a Lucifer, él era único entre las jerarquías de los ángeles. ¿Ve? Esto es importante que ustedes lo sepan. Entonces, otra cosa, que este animal, la serpiente, era hermoso, así como Satán fue hecho el ángel más hermoso de todos los ángeles creados por Dios, el ser más hermoso y atractivo. Dice, perfecto en hermosura, acabado, era perfecto en todos sus caminos. Y precisamente fue la hermosura que él tenía. A causa de su hermosura corrompió su corazón. O sea que era hermoso. Entonces la serpiente era un macho hermoso, atractivo. Estamos haciendo la comparación para que ustedes vean. Estamos hablando de la serpiente antigua. Así que vamos a suspender aquí la primera parte para entonces iniciar la segunda parte.